Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este curso de Gmail. Les habla Marcelo Garzón y hoy vamos a aprender a crear un correo de Gmail desde cero. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador y vamos a escribir la palabra Gmail. Le damos Enter y vamos a seleccionar la primera opción. Se nos abre este enlace en donde vamos a ir a la opción que dice Acceder. En este menú vamos a ir a la opción de Crear cuenta. Le vamos a colocar para mí, si es una cuenta personal. Si es para una empresa, entonces vamos a seleccionar la segunda opción. En este caso vamos a seleccionar para mí. En esta opción vamos a colocar nuestros nombres y apellidos. Acá vamos a escribir cómo queremos que quede nuestro correo electrónico. Yo le voy a colocar Marcelo Garzón 77. Cuando le doy clic por fuera, la misma página web me corrobora si ese nombre de correo electrónico está disponible o no. En este caso me dice que ese usuario ya está en uso. Debo buscar otro. Voy a agregarle un punto, una coma, cualquier otro tipo de símbolo que nos sirva para diferenciarnos de la otra cuenta. En este caso le voy a agregar otro número. Marcelo Garzón 776 y si está disponible. Voy a colocar una contraseña que pueda recordar fácilmente, pero que no sea tan fácil para los demás. Puede ser una combinación entre números y letras, mayúsculas y minúsculas. Y la voy a repetir en esta parte de acá. Le voy a dar en siguiente. Acá me va a pedir un número telefónico, pero es opcional. Esto lo podemos cambiar en la configuración de Gmail en una nueva clase. Lo mismo que la dirección de correo electrónico para la recuperación. Estas dos opciones es por si alguna vez nosotros perdemos nuestro correo electrónico o casualmente olvidamos nuestra contraseña. Con estos dos métodos podemos recuperar nuestro correo electrónico. Estos datos sí son obligatorios. La fecha de nacimiento, el día, el mes y el año. Bajamos un poco y vamos a seleccionar el sexo. Le vamos a dar en siguiente. Bajamos hasta el final y le damos en acepto. Y de esta forma tan sencilla hemos creado nuestro correo electrónico de Gmail. Vamos a dar clic en una parte en blanco. Y ahora que ya tenemos nuestro correo electrónico creado, los invito a que sigan este curso que está muy completo, en el cual las próximas clases vamos a aprender a recibir archivos y a enviar. Vamos a aprender a configurar nuestro correo electrónico, a leer los correos, a crear carpetas para guardar nuestros archivos más importantes, en fin. Tenemos mucho que aprender de este excelente correo electrónico como lo es Gmail. Recuerden que les habló Marcelo Garzón y los espero en la próxima clase. Hasta pronto.